Además de su teoría del conocimiento, Kant centró sus estudios también en una doctrina de la moral, en estudiar la moral humana y en buscar cuál es el núcleo esencial de la moral humana. La moral está relacionada con la acción, con la actividad. Nosotros no somos dueños de todas las consecuencias de nuestras acciones, es decir, estamos viendo permanentemente que hacemos cosas cuyos resultados son opuestos o por lo menos diferentes a lo que habíamos buscado. Entonces eso nos puede inhibir y decir, bueno, ¿para qué voy a intentar yo realizar tal o cual cosa si luego sus resultados van a ser muy distintos? Kant piensa que lo práctico y lo verdaderamente moral en cada uno de nosotros es la buena voluntad. Lo único que nosotros no podemos renunciar es a tener buena voluntad. Es decir, si yo actúo con buena voluntad, sean cuales sean las consecuencias, nadie me puede reprochar moralmente nada. En este último video dedicado al pensamiento de Kant, vamos a adentrarnos en el estudio de otra obra muy importante que se llama La crítica de la razón práctica. ¿Qué tendríamos que decir? Y es que para Kant el otro gran tema que debe ser abordado es el problema de la ética, el cual normalmente, como ya lo dijimos, se aborda desde la crítica de la razón pura. Pero nosotros también encontramos que su pensamiento ético se encuentra reflejado en otros dos libros, ¿no? Que son La metafísica de las costumbres, que es escrito en 1785, y La metafísica de la moral, que es escrito en el año de 1797. La crítica de la razón práctica se escribe en el año de 1787. En la crítica de la razón pura, que es lo que acabamos de estudiar, Kant hizo un notable esfuerzo por tratar de explicar cómo es posible que el hombre pueda llegar a conocer las cosas, cómo se pueden conocer los hechos. Pero ahora bien, para Kant la actividad racional no se limita únicamente al conocimiento de hechos, no es lo único. Y es que, siendo muy sinceros, el hombre necesita saber, esa es una necesidad, el hombre necesita saber cómo tiene que actuar, cómo ha de obrar, en últimas, cómo ha de ser su conducta. Y es que la razón, según Kant, además de poseer una función cognoscitiva, también posee una función moral, en correspondencia a la segunda pregunta de su proyecto filosófico. No se olviden que el proyecto filosófico de Kant responde 3 preguntas. Y la segunda pregunta era esa justamente, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo he de actuar? Y entonces para Kant, la pregunta por el actuar es una pregunta que debe ser contestada de una manera coherente. Aquí nosotros podemos establecer que hay una doble vertiente en la comprensión de la razón, y esto puede explicarse debido a que Kant establece una distinción cuando vamos a hablar de la razón. Para Kant existe la razón pura, pero también la razón es práctica. No hay dos razones, sino que existen dos funciones de la razón. La razón es una, que desarrolla dos funciones que están perfectamente diferenciadas. La razón pura, como tal, de lo que se va a encargar es del conocimiento. O sea, en últimas, de preguntarse cómo son las cosas. En cambio, la razón práctica se va a encargar de un escenario totalmente diferente. Y es que la razón práctica se va a encargar de orientar la conducta del individuo. La conducta
humana. A la razón práctica no le corresponde como tal conocer, ojo aquí, cómo es de hecho la conducta humana. Ese no es el interés de la razón práctica, sino que a la razón práctica le interesa conocer es cómo es la conducta humana. Es más, cómo debe ser esa conducta humana. Por lo tanto, a la razón práctica no le interesa tanto cuáles son los motivos de una determinada conducta, porque normalmente los motivos son por miedo o por interés, y cuando uno actúa a través del miedo y el interés no es ético, sino que a la razón práctica le interesa es establecer cuáles son los principios, esta es la palabra, cuáles son los principios que han de moverse a obrar para que una conducta sea racional y por lo tanto sea moral. Esta separación entre ambas esferas suele expresarse diciendo que la ciencia, la razón teórica, se ocupa del ser, mientras que la moral, la razón práctica, se ocupa del deber ser, como aquí lo tenemos planteado. La razón práctica va a tratar de entender es el deber ser del comportamiento humano. La diferencia entre estas dos actividades racionales, entre estas dos funciones de la razón, radica en el modo totalmente distinto en que ellas expresan tanto sus principios como sus leyes. Y mientras que la razón pura lo hace a través de juicios, vamos a ver que la razón práctica lo va a hacer a través de imperativos. Y es que Kant, analizando los juicios morales, descubre que cuando nosotros utilizamos los conceptos de bueno o de malo, hablando obviamente en un sentido moral, no en un sentido epistemológico, cuando nosotros utilizamos los conceptos bueno y malo, esos conceptos no se pueden aplicar a las cosas, sino que esos términos como tal se aplican es a la acción humana, a la propia acción humana. Y dado que la acción humana proviene de la voluntad, será a ella a la que se le atribuirán dichos términos. O sea, se puede hablar es de buena o mala voluntad. Esa es una diferenciación bien interesante en Kant. No existen cosas buenas y malas. Lo que existe es buena o mala voluntad. Y con la aparición de Kant, también vamos a establecer una distinción entre dos tipos de éticas. Una, que se va a llamar la ética material, que son todas las éticas anteriores a Kant. Y otra, que es la ética formal, que es la ética que formula propiamente Kant. Cuando nosotros hablemos de las éticas materiales, no podemos cometer un error que es muy común, y es que muchas personas tienden a confundir una ética material de una ética materialista. Son dos cosas muy diferentes. Lo contrario de una ética materialista es una ética empirista, pero ninguna de estas corresponde al pensamiento de Kant. La ética que critica Kant es la ética material, y el contrario de una ética material es una ética formal, que es la que va a proponer Kant como tal. De modo general, nosotros podemos decir que una ética material entiende que existe como tal algo a lo que se le da el nombre de bien supremo. Y para el ser humano es tan importante ese bien supremo porque a partir de él el hombre fija el criterio de bondad que orienta su conducta.
Entonces, mis comportamientos se determinan a partir de lo que yo considero que es un bien. Por lo tanto, ¿cuándo un acto es bueno? Un acto es bueno cuando me acerca como tal a conseguir dicho bien. Cuando un acto es malo, fundamentalmente cuando me aleja, cuando no me permite alcanzar ese bien. A estas éticas es que las llama materiales, pues la bondad o la maldad de la conducta humana depende de algo que el hombre considera un bien supremo, como la felicidad, como Dios, como el placer. Entonces, si el bien supremo fuera Dios, pues ¿qué es lo bueno? Aquellas cosas que me acercan a Dios. ¿Qué es lo malo? Aquellas cosas que me alejan de Dios. Las principales características de estas éticas es que ante todo son empíricas, o sea, provienen de la experiencia o de vivencias. La segunda característica es que son hipotéticas, pues sus juicios dependen de las condiciones y circunstancias en las que se desarrollan. Y la tercera característica es que en últimas son heterónomas, pues el bien supremo a alcanzar se encuentra fuera del hombre. Una ética material parte, por lo tanto, del hecho de que en la realidad existen los bienes, o sea, que existen cosas que son buenas para el hombre. Y dentro de todas ellas debe existir un bien supremo a partir del cual el hombre puede orientar y establecer unas normas que nos permita alcanzar ese bien. Como ya lo hemos dicho, para algunos ese bien es la felicidad, para otros ese bien supremo es el placer, para otros ese bien supremo es el cielo. Entonces, de esa innumerable cantidad de cosas buenas, el hombre determina cuál es la más buena de todas y a partir de ella construye las normas que van a orientar su conducta. Las éticas materiales son esas éticas que se rigen por un contenido. Ese es el carácter fundamental de la ética. Y lo tiene en un doble sentido, como el que ya acabamos de ver. Primero, porque nos señala cuál es el bien supremo. Y en segundo, porque nos dice qué debemos hacer para poder conseguir ese bien. Kant, como tal, no acepta las éticas materiales y establece una crítica a las éticas materiales. El primer problema que Kant detecta es que las éticas materiales son empíricas, o sea, se trata es de una generalización surgida de la experiencia, por lo tanto no es universal en sí misma, sino que es algo particular que se universaliza. Las éticas materiales, entonces, el contenido parte de la experiencia, y ese contenido se generalizó hasta considerárselo un bien supremo, pero en sí mismo es una experiencia particular. 2. Porque los preceptos, las normas de las éticas materiales son hipotéticas, o sea, no tienen una validez absoluta, sino que solamente tienen validez de forma condicional, o sea, para alcanzar un fin o para alcanzar un bien. Entonces el condicional es muy claro, ¿no? O sea, tú tienes que ser de tal forma para situación Y. Tú tienes que estudiar para ganar el año. O sea, es hipotético, no es universal. Porque de pronto habrá gente que no quiere ganar el año, entonces no tiene que estudiar. Ese es el problema de las éticas materiales, que sus preceptos son demasiado hipotéticos. Y el tercer grave problema es que una ética material como tal es heterónoma. Y al ser heterónoma, toda norma, toda ley
no es producida por el hombre, sino que es impuesta al hombre desde el exterior. Por lo tanto, como es impuesta desde el exterior, el hombre lo único que tiene que hacer es seguirla al pie de la letra, y eso no le permite autodeterminarse en sí mismo. Según Kant, los mejores ejemplos de este tipo de éticas los encontramos en el pensamiento de Aristóteles, cuando entendía que la felicidad era el fin último que orientaba toda conducta humana. Otro gran ejemplo que representa esta posición es el de Epicuro, que defendía el placer como el bien supremo de la existencia, y todas las éticas medievales, representadas por ejemplo por San Agustín o por Santo Tomás, que defendían que Dios era ese bien supremo a partir del cual se desarrollaba el esquema anteriormente descrito. Por lo tanto, para Kant, las éticas materiales se encuentran aquejadas por esas tres deficiencias. A partir de esta crítica, el razonamiento kantiano es muy sencillo. Todas las éticas materiales son empíricas, parten de la experiencia, y por lo tanto, al ser empíricas, son incapaces de ofrecernos principios universales. En ese sentido, al ser incapaz de darnos principios universales, se vuelven hipotéticas, porque se adhieren a un espacio y a una experiencia concreta. Y se vuelven heterónomas, porque en últimas, la validez de la norma está determinada por lo que la sociedad o por lo que la experiencia particular de un grupo de hombres determina que es lo bueno. Para Kant, una ética debe ser universal y racional. No puede ser empírica, tiene que ser a priori, es decir, universal y necesaria para todos los hombres. No puede ser heterónoma, sino que debe ser autónoma. No puede ser hipotética, sino que debe ser absoluta. Por lo tanto, una ética estrictamente universal y racional no puede ser material, sino que debe ser formal. Para Kant, la ética formal es el modelo que debe orientar el comportamiento de los individuos. Pero bien, ahora nos asalta una pregunta. Si las éticas materiales no son las éticas que orientan el comportamiento del individuo, ¿qué es una ética formal? Para Kant, una ética formal es una ética que está vacía de todo contenido, que no tiene contenido en ninguno de los dos sentidos. Las éticas formales no nos van a establecer ni un bien ni un fin que deba ser alcanzado. Y las éticas formales nunca nos van a decir qué es lo que hemos de hacer. Esto, obviamente, supone una revolución copernicana frente a las éticas tradicionales, pues no es el bien supremo el que determina mi conciencia moral. Conducirse por respeto a la ley no es lo mismo que conducirse conforme a la ley. Es posible que alguien actúe de acuerdo con la ley, pero por motivos no morales. En el contexto kantiano, la ley moral es un factum, además, es un hecho. No se desprende de nada, no hay antecedentes. Cada uno en su conciencia la encuentra, ¿no? Por eso Kant dice, ante un hombre de condición humilde, en quien yo veo el funcionamiento en sus actos de esa ley moral que yo reconozco en mí mismo, dice, mi espíritu se inclina, ¿no? O sea que acá no es una cuestión de ser un ilustrado para descubrir ese respeto por la ley moral y ese sentimiento, ese sentido del deber, ¿no? Eso está en todos los hombres.
Entonces, y eso se denomina en Kant, la ley moral es el imperativo categórico. Kant, de esta forma, aspira a una ética con validez racional y universal. O sea, una ética que sea válida para todos los hombres. Y en ese sentido, como es válida para todos los hombres, tiene que ser necesaria. Para que esto se cumpla, el elemento fundamental está centrado en la ley, en la manera como se construye la ley dentro de estos modelos éticos. Y para Kant, la ley tiene que ser de tal forma que no pueda quedar la menor duda, sobre ella. Y en ese sentido, como nadie duda sobre ella, es capaz de imponerse por sí misma a todos los hombres. Y eso le da una vigencia de necesidad. O sea, los hombres obedecen la ley porque entienden que esa ley es necesaria y por lo tanto se debe cumplir. Y, según Kant, para que una moral sea universal, tiene que apoyarse en imperativos que provienen no solo de la razón, sino que provienen de la voluntad que tienen todos los hombres. Entonces, esta ley, más que ser un juicio, es un imperativo, porque no es un asunto de razón pura, no es de que yo entienda qué es lo bueno o lo malo, sino que es un asunto de voluntad. O sea, que yo quiera hacer el bien. Y cuando yo quiero hacer el bien, me impongo la ley sobre la cual entiendo que construyo el bien para todos. Para Kant, una acción moralmente buena no es aquella que está regulada por inclinaciones emotivas o instintivas como tal, ni tampoco lo que está determinado por fines o resultados que de ella como tal puedan derivarse. Para Kant, la acción moralmente buena será aquella cuando la intención del sujeto lo sea, es decir, cuando el sujeto obre con buena voluntad, al margen de sus inclinaciones y sus deseos. Por lo tanto, independientemente también de los resultados que se espera obtener con dicha acción. En este sentido, la buena voluntad no puede depender ni de los sentimientos ni de las emociones, sino que la buena voluntad debe guiarse por la razón. La razón es la capacidad que tenemos para obrar según unos principios. Y entonces la voluntad nos permite ser racionales a la hora de llevar a la práctica esos principios como tal. Sin esa racionalidad, el hombre se vuelve emoción. Y un comportamiento llevado por la emoción o llevado por el instinto normalmente no es bueno para Kant. En este estado de las cosas, Kant hace una diferencia entre dos tipos de éticas: las éticas heterónomas y las éticas autónomas. Las éticas heterónomas son aquellas en donde la obligación moral es impuesta al hombre, por lo tanto es totalmente externa a la voluntad. Por ejemplo, la obligación moral que viene impuesta de la naturaleza, por nuestra esencia o por Dios. Las éticas heterónomas son aquellas en donde yo no elijo, sino que son los componentes externos los que eligen por mí. Y la acción moralmente buena será la adecuación a esos fines prefijados de antemano y de los cuales nosotros no somos responsables. La ética de Aristóteles, la ética de Santo Tomás, son heterónomas, porque el fin último del hombre, el bien que pretenden alcanzar,
En el caso de Aristóteles, la felicidad. En el caso de Santo Tomás, Dios nos viene impuesto por nuestra propia naturaleza. Ser feliz es en últimas comportarse éticamente, pero para comportarnos éticamente debemos conocer esa finalidad y ante todo llevarla a cabo como tal. En las éticas autónomas, la obligación moral como tal ha de provenir del hombre mismo y no de algo exterior a él. Por lo tanto, es el propio hombre, mediante su razón, el que se va a determinar. Es él quien determina cuál va a ser su tipo de actuación, su obrar como tal. La ética kantiana, o la ética que busca fundar Kant, se basa en ese principio de la autonomía. No está fundamentada en gustos, en sentimientos y mucho menos en inclinaciones. Y es que según Kant, obrar como tal es una acción que hacemos no porque nos cause placer, ni porque nos dé felicidad, sino que obramos porque queremos actuar de una forma moral, porque queremos actuar en libertad. Lo verdaderamente moral serían unos imperativos que no estuvieran condicionados por nada más que porque somos seres humanos. Que nuestra condición humana condicionase, obligase a determinados imperativos. Y este imperativo entonces que todos deberíamos asumir solo por ser humanos, es decir, por ser racionales, Kant lo expresa de varias maneras, pero el conjunto, el centro, es que cada uno de nosotros actúe de acuerdo con una máxima que pueda desear que se convierta en ley universal para todos. Es decir, que si yo voy a actuar de un modo, pueda decir, ojalá todo el mundo puesto en estas condiciones actuase de esta misma manera que voy a actuar yo. ¿Qué quiere decir eso? Que así obtendremos que todos somos fines, que todos somos objetivos y no simplemente instrumentos en manos de otros. Si yo, cuando voy a hablar a alguien, digo la verdad, puedo decir tranquilamente, deseo que todos los seres humanos en mismas condiciones digan la verdad. Si miento, no puedo convertir ese principio en ley universal, porque yo no quiero que me mientan a mí. Yo deseo mentir para obtener una ventaja, pero no deseo que los demás puestos en esas mismas circunstancias me mientan, porque si no el lenguaje sería imposible. Eso no se puede convertir entonces, la mentira no puede ser base de moralidad, porque es imposible convertirla en ley universal, a diferencia de la verdad que sí puede serlo. Y así ocurre con todos los demás principios. El principio verdaderamente moral es aquel que puede convertirse, que yo puedo desear que sea un principio, una ley universal para todos los demás. Y en ese sentido, los seres humanos nos reunimos en ser fines unos para otros, en estar todos en ese mundo igual de los fines y no ser ninguno instrumento, herramienta en manos de los demás. La obra de Kant, que supo entrelazar las tradiciones racionalista y empirista, culminó la filosofía moderna y alcanzó su punto más alto, el principio ilustrado de la autonomía de la razón, a la vez que la conciencia más descarnada de sus límites.